En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Genuflexión, vas a tu sitio. Nos gozamos en este día de fiesta, especialmente en nuestra parroquia, pues nuestra Iglesia del Salvador está circunscrita a la parroquia de Santo Tomé, Santo Tomás Apóstol. Por tanto, hoy es un día de solemnidad, de gozo, de alegría, pues celebramos a aquel que entre los 12 tenemos encomendado, o estamos nosotros encomendados a su protección, a su vigilancia, a su intercesión desde el cielo. Una gracia muy grande el tener a uno de los apóstoles como patrono de nuestra parroquia, pues ellos son de los más cercanos junto con Jesús en la gloria del cielo. A ellos se les ha dado 12 tronos para juzgar a las naciones. Por eso nuestra devoción al apóstol ha de ser una devoción verdadera, una devoción que acudamos a él frecuentemente, pidiéndole su intercesión y sobre todo lo que él mismo nos enseña con su propia vida. Los evangelios nos dan 3 momentos en el que el apóstol Santo Tomás aparece con cierto protagonismo. Cada uno de los apóstoles tiene su carácter, su forma de ser, su personalidad. Parece que nuestro Señor Jesucristo, escogiendo a ellos 12, quiere reflejar pues esas diferencias que hay también entre todos nosotros, que somos distintos, con nuestras propias psicologías, con nuestras propias virtudes, con nuestros propios defectos. Pero a cada uno de nosotros el Señor, como a los apóstoles, quiere darnos la gracia para llegar a ser santos. La primera escena donde vemos al apóstol Santo Tomás con ese protagonismo es cuando Jesús, huyendo de la zona de Judea, de Jerusalén, la ciudad santa, donde tantas intrigas, envidias, maquinaciones estaban haciendo contra él, al saber de la noticia de la enfermedad de su amigo Lázaro, decide volver nuevamente a Judea. Todos los apóstoles intentan quitarle al Señor la idea de subir a Judea porque encontrará allí la muerte. Y en cambio Tomás, valiente, aguerrido, dispuesto a entregar su propia vida por el Maestro, dice: vayamos también nosotros con él y muramos. Un gesto de valentía, un gesto de amor. Todavía a Tomás le falta la gracia del Espíritu Santo para reconocer a Cristo no solamente como Maestro, sino como su Dios y Señor. Pero ya el amor de Tomás es un amor grande, dispuesto no solamente a grandes cosas y hazañas, no solamente al seguimiento cotidiano y a la escucha de las enseñanzas del Maestro, sino dispuesto también a entregar su vida por él. Subamos nosotros también y muramos con él. Jesucristo a nosotros no nos pide un martirio cruento. Ojalá, o no sé, si el Señor lo tiene así dispuesto en su providencia. Pero sí, hay un martirio cotidiano, el martirio de morir a nosotros mismos. Ese martirio cotidiano que radica su esencia en el santo bautismo, donde dando muerte al pecado hemos nacido a la vida de la gracia. Ese proceso de morir y nacer, ese proceso de enterrar ese hombre viejo y de dejar salir al hombre nuevo con sus obras del Espíritu, es un proceso que dura a lo largo de toda la vida. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, pues somos nosotros mismos uno de los peores enemigos, junto con el mundo y el demonio, de nuestra propia salvación. Esa muerte a nosotros mismos que en definitiva es la muerte al egoísmo. Estamos ya a las puertas de celebrar la Navidad y Tomás, con esa generosidad de querer entregar su vida por el Señor, nos enseña también a nosotros a desear morir a nosotros mismos, a ese egoísmo que nos hace centros y ombligos del mundo, a ese egoísmo que nos hace buscar nuestra propia comodidad, nuestro propio beneficio, nuestro propio interés. Tomás nos enseña a morir con Cristo para vivir con Él, y esto entregándonos ante las necesidades que tenemos a nuestro alrededor.
Este tiempo de Navidad, de esta Navidad que el mundo nos ofrece totalmente materialista, basada en comer y beber y en disfrutar de fiestas, nos hace muchas veces olvidarnos de que a nuestro lado, en la puerta de nuestro vecino, hay necesidad, hay pobreza, hay soledad, hay angustia, hay enfermedad. Hemos de prevenirnos de esa Navidad materialista y hemos de vivir la Navidad del Hijo de Dios, que vino a curarnos con su propia encarnación de nuestro propio pecado y darnos la salvación. Vayamos también nosotros en estos días que nos quedan ya para celebrar la Santa Navidad y muramos a nosotros mismos. Seamos generosos, vivamos la caridad cristiana por amor de Dios y por amor de hombre, por amor a los hombres, sabiendo que hasta un vaso de agua que demos por Dios, por amor a Cristo, no quedará sin recompensa. Hay un segundo momento donde Santo Tomás aparece también como protagonista en el Evangelio. Es en la larga conversación que Jesús mantiene con sus discípulos en la última cena, el día de Jueves Santo, cuando les anuncia su partida y Tomás le pregunta: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Y escucha del Verbo eterno aquellas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos recuerda esto, que nuestro camino para llegar a la salvación, a la santidad, está en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Ni las otras religiones salvan, ni los sistemas de pensamiento filosófico nos salvan, ni el dinero nos salva, ni la medicina nos salva, ni el placer nos salva. Solamente nos salva Jesucristo. Solamente nos salva Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La tercera escena que hemos escuchado en el Evangelio de la fiesta de hoy es esa escena llamada incredulidad del apóstol Santo Tomás. El mismo día de la resurrección, al atardecer, nuestro Señor Jesucristo se presenta en el cenáculo. Allí sus discípulos y apóstoles estaban atemorizados por miedo a los judíos y nuestro Señor se les manifiesta: paz a vosotros. Falta Tomás, no está allí. Los apóstoles se lo cuentan y manifiesta esa expresión de incredulidad, de escepticismo tan propia de nuestros días. Si no meto mi dedo en las llagas de sus manos y mi mano en la llaga de su costado, no creeré. Es en definitiva esa incredulidad del hombre de hoy, que necesita ver para creer, pero eso no es fe. La fe es aquella que cree aquello que no ha visto. Es fe aquello que se cree por la autoridad del mismo Cristo, que es el Verbo eterno del Padre, que ha venido a nosotros para hablarnos de Dios, para enseñarnos la verdad, para conducirnos al cielo. Este Dios que, como estudiábamos en el Catecismo, ni nos engaña ni puede engañarse, ni se equivoca ni puede equivocarse. Este Jesucristo, verdad, camino y vida, que depositó el Evangelio sobre los 12 apóstoles para que lo predicasen a todas las naciones. Verdades de nuestra fe, dogma católico, confiado al magisterio de la Iglesia, que nos propone las verdades que hemos de creer, no porque las invente y no las puede cambiar, sino porque las propone, las enseña y las defiende a través de su magisterio. Pero en esta escena de la incredulidad de Santo Tomás, no me gusta a mí solamente ver, pues eso, el escepticismo de un hombre ante el misterio de la resurrección, sino más bien un giro más profundo. Tomás necesita saber que el resucitado es el mismo que padeció en la cruz. Por eso, si no le ve las llagas en sus manos y si no le ve la llaga de su costado, es un fantasma, no es digno de creer. Realmente Cristo nuestro Señor quiso dejar sus llagas como testimonio por toda la eternidad de su amor a nosotros. Y esto lo enlazamos con el misterio de la Navidad. El resucitado que se aparece a Tomás con sus llagas gloriosas, donde Tomás mete su mano y sus dedos, es el mismo que padeció en el Calvario y el mismo que vino a padecer
naciendo por nosotros y por nuestra salvación en la gruta de Belén. Verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es nuestra fe en Jesucristo y en el niño que se nos presentará en los días de Navidad para que nosotros le demos el ósculo santo. Es el niño que después de 33 años de vida en este mundo morirá por nosotros en la cruz, cogiendo y tomando nuestra propia vida, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, pasando sed, cansancio, necesidad, trabajos, como también nosotros, para que no le digamos, Señor, tú lo has tenido fácil. Él quiso compartir también con nosotros nuestra necesidad y nuestra pobreza, y así enseñarnos a nosotros a tomar nuestra cruz para llegar un día también a la gloria de la resurrección. Pidamos la intercesión del apóstol Santo Tomás, nuestro patrono. Pidamos por nuestro párroco y por los sacerdotes de nuestra parroquia, por todas las familias que lo conforman, por todos aquellos ancianos, enfermos, necesitados. Pidamos también por todos aquellos que viviendo dentro de estos términos parroquiales no creen en Dios, viven como si Dios no existiera y en definitiva pues viven como paganos, aunque muchos de ellos sean bautizados. Al apóstol Santo Tomás, apóstol de la India y de tantos otros territorios de Asia, le pedimos también que con su gracia ilumine nuestras inteligencias para que nosotros como Él confesemos siempre, en todo momento, a Jesucristo como Señor mío y Dios mío. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.